Gran parte de la industria de manufactura y procesamiento depende de los solventes derivados del petróleo, y tanto su producción, uso y desecho generan un impacto ambiental. Hablaremos de algunas alternativas como los solventes verdes, que se producen a base de recursos renovables, no son tóxicos y tampoco dañan el ambiente. El lactato de etilo es un solvente verde con propiedades equiparables a las de los solventes derivados del petróleo. Este se obtiene mediante la reacción entre etanol y ácido láctico, obteniendo agua como subproducto. Para seleccionar el proceso más eficiente de purificación de este compuesto, se generan diagramas de equilibrio de mezclas binarias, ternarias y cuaternarias de los compuestos productos de la reacción. Los cálculos en las columnas de destilación se basan en datos de equilibrio líquido-vapor. Dentro del equilibrio termodinámico, los componentes de una mezcla se distribuirán entre la fase líquida y la fase vapor. En las mezclas binarias, los diagramas muestran la temperatura como función de las composiciones de la fase líquida a una presión constante. Primero es necesario construir este diagrama. Este se forma utilizando ecuaciones como la ley de Raoult y un modelo que calcula los coeficientes de actividad que están en función de la concentración de los componentes. Por ejemplo, el método de Wilson, Van Laar, Margules, NRTL o el método Uniquark. Y así se obtienen los siguientes diagramas según las especies presentes en la mezcla. Estos son los diagramas de equilibrio líquido-vapor de cada especie en la relación respecto al lactato de etilo. Hay que mencionar que también se usan diagramas ternarios y cuaternarios. Y ahora, ¿cómo se utiliza esta información? Esta información es sumamente útil para la separación de los compuestos en la reacción. Aunque nuestra especie de interés es el lactato de etilo, se puede lograr el objetivo mediante la destilación en tanques flash. Ya vamos a hablar un poco acerca de esto. Una destilación flash es un tipo de operación unitaria que ocurre cuando un líquido saturado se escinde en un tanque a menor presión en dos estados. Para una correcta destilación flash, la temperatura y presión dentro del tanque deben ser tal que se consigan dos componentes, un líquido y un vapor. Se alimenta el primer tanque, que está en condiciones de temperatura propicias para hacer que el lactato de etilo no se pierda mediante la evaporación, sino que continúe su recorrido como un líquido, mientras que en la fase de vapor se separan las demás especies. La salida de líquido del primer tanque es la alimentación para el segundo tanque, y se repite el proceso. Finalmente, en el último tanque se obtendrá una mezcla de ácido láctico y lactato de etilo, que podría separarse en sus componentes puros. Y así se obtiene la purificación del lactato de etilo y ser utilizado como un solvente verde.